En Pauta Propia descomplicamos los temas que nos importan. Pauta 100.5. Durante gran parte del siglo XX, el futuro fue una promesa compartida. Vivir mejor que la generación anterior parecía una expectativa razonable, casi automática. Progreso, movilidad social y estabilidad estructuraban no solo políticas públicas, sino también decisiones íntimas. Estudiar, formar familia, comprar una casa, proyectar una carrera. El mañana se imaginaba como un espacio de mejora. Hoy, esa narrativa se debilitó de forma silenciosa pero profunda. En su lugar, emerge un fenómeno cada vez más visible, una idealización del pasado reciente como refugio emocional y horizonte deseable. No se trata de nostalgia ingenua ni de un simple gusto estético por décadas anteriores. Es algo más estructural. El pasado comienza a percibirse como un territorio más seguro que el futuro. No porque haya sido objetivamente mejor, sino porque resulta más comprensible, más cerrado, menos incierto. Estudios culturales y análisis sociológicos muestran que muchas personas proyectan hoy seguridad y sentido mirando hacia atrás, no hacia adelante. El futuro se percibe difuso, amenazante o excesivamente complejo. El pasado, en cambio, aparece ordenado, incluso cuando estuvo lleno de conflictos. Es una reconstrucción emocional, no histórica. Sabemos cómo terminó y esa certeza genera alivio. Este desplazamiento tiene causas profundas. Crisis climática, cambios tecnológicos acelerados, precariedad laboral, inflación persistente y desgaste institucional erosionan la confianza en el mañana. Planificar a largo plazo se vuelve difícil cuando las reglas cambian constantemente. Comprometerse con un proyecto vital de décadas parece riesgoso en un entorno que penaliza la estabilidad y premia la adaptabilidad constante. Frente a ese escenario, el pasado ofrece una ilusión de coherencia. No exige apuestas, no demanda imaginar escenarios inciertos. Funciona como zona de refugio simbólico ante un futuro que se percibe demasiado costoso de imaginar sin garantías mínimas. No es que se crea que el pasado fue perfecto, es que el futuro dejó de parecer prometedor. Lo interesante es que esta nostalgia no apunta a épocas lejanas o idealizadas por tradición. Se concentra en ventanas temporales, relativamente cercanas. Años previos a grandes crisis económicas, antes de la saturación digital, antes de la pandemia, antes de que la incertidumbre se volviera permanente. No es historia antigua, es memoria selectiva moldeada por el presente. Este cambio de orientación temporal se refleja en decisiones cotidianas. Menos proyectos largos, más contratos cortos, menos compromisos vitales cerrados, más planes reversibles. La flexibilidad se transforma en estrategia de supervivencia. No se trata de falta de ambición, sino de cálculo racional en un entorno que castiga el compromiso prolongado y recompensa la capacidad de adaptarse rápido. El efecto cultural es profundo. El bienestar deja de definirse como avanzar y comienza a definirse como no perder. Mantener lo logrado se vuelve más importante que aspirar a algo mejor. El progreso ya no se mide por cuánto se avanza, sino por cuánto se logra conservar. Las sociedades no se vuelven conservadores por ideología, sino por cansancio acumulado. Cuando el futuro deja de ser creíble como promesa colectiva, el pasado gana poder simbólico. Recuperar una idea de mañana no pasa por repetir viejas narrativas de progreso, sino por reconstruir condiciones mínimas de confianza, previsibilidad y sentido. Mientras eso no ocurra, seguiremos mirando hacia atrás no por romanticismo, sino por necesidad emocional frente a un futuro que cuesta habitar. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Hablemos de medio ambiente y clima este 2026, que se perfila como el año en el que el clima va a dejar definitivamente de ser un tema sectorial y va a pasar a convertirse en el eje transversal de la agenda global. Economía, seguridad, migraciones, salud, energía y gobernanza empiezan a leerse bajo una misma lógica, la de la adaptación o falta de ella a un planeta más inestable. El cambio climático ya no opera como una amenaza futura, sino como una fuerza estructural que reordena prioridades nacionales y afecta la vida cotidiana en todas las regiones. Las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial siguen marcando el tono del periodo. Entre 2024 y 2028 existe más de un 50% de probabilidades de que la temperatura media global supere temporalmente el umbral de 1,5 grados Celsius respecto de la era preindustrial.
no implica que el límite haya sido cruzado de manera irreversible, pero sí que el mundo entra en una fase donde los eventos extremos dejan de ser excepcionales y se vuelven recurrentes, amplios y difíciles de gestionar. El calor extremo será una de las señales más visibles. En 2026, gran parte del hemisferio norte enfrentará veranos más largos e intensos, con nuevos récords en ciudades del Mediterráneo, el sur de Estados Unidos, el norte de México, Oriente Medio y el norte de África. El calor dejará de ser un fenómeno estacional y va a pasar a operar como un riesgo estructural. Menor productividad laboral, mayor carga sobre sistemas de salud, aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y redes eléctricas sometidas al estrés permanente por la demanda de refrigeración. Las sequías se consolidan también como una de las crisis más profundas del periodo. Regiones clave: California, Chile Central, España, Italia, Turquía, Marruecos, partes de China e India enfrentan déficits hídricos prolongados que impactan la agricultura, la minería, la generación eléctrica y el abastecimiento urbano. Los embalses siguen por debajo de los promedios históricos y los ciclos del Niño y la Niña se manifiestan de manera más intensa e impredecible. En ese contexto, el acceso al agua deja de ser un problema técnico y se transforma en un asunto político, con creciente potencial de conflicto social. Los incendios forestales continúan escalando en magnitud e impacto. La temporada récord de Canadá en 2023 ya no se lee como una anomalía, sino como un anticipo. En Australia, Grecia, Portugal y al oeste de Estados Unidos, las temperaturas o las temporadas de incendio se alargan, consumen más territorio y generan contaminación atmosférica que afecta a ciudades a miles de kilómetros. El humo se ha convertido en una de las principales amenazas ambientales para la salud pública, incluso en países con altos ingresos. En el plano político, uno de los retrocesos más relevantes del periodo se observa en Estados Unidos. Tras años de impulso a energías limpias y reducción de emisiones, el país vive un giro regulatorio que favorece combustibles fósiles, flexibiliza estándares ambientales y reduce la ambición climática federal. El debilitamiento de normas sobre vehículos eléctricos, perforaciones y límites a emisiones industriales retrasa la transición energética y tiene efectos globales. Al tratarse del segundo mayor emisor del planeta y un actor tecnológico central, su menor compromiso reduce la presión internacional para avanzar hacia los objetivos del Acuerdo de París. La transición energética, sin embargo, no se detiene. En 2026 va a seguir creciendo la capacidad instalada de energías renovables, especialmente solar y eólica, y va a avanzar la electrificación del transporte, aunque a ritmo desigual y condicionado por la incertidumbre regulatoria y los costos de las baterías. El hidrógeno verde se mantiene como apuesta estratégica de mediano plazo, todavía concentrada en proyectos piloto. La captura de carbono gana visibilidad, impulsada por industrias pesadas y sectores petroleros, aunque sigue siendo controvertida por su alto costo y por el riesgo de prolongar la dependencia de combustibles fósiles. Los impactos climáticos están reconfigurando también los mercados y el rol del Estado. Aseguradoras ya han retirado coberturas frente a incendios e inundaciones en zonas de Estados Unidos, Canadá y Australia, y en 2026 aumenta las áreas consideradas no asegurables. Esto altera el valor de las viviendas, las decisiones de inversión y obliga a los gobiernos a diseñar nuevos mecanismos de respaldo público. La infraestructura global muestra vulnerabilidades crecientes: puertos paralizados por tormentas, aeropuertos cerrados por olas de calor, carreteras dañadas por inundaciones repentinas. Para América Latina, el clima será uno de los factores determinantes del año. La región combina alta exposición geográfica con economías dependientes de sectores sensibles como la agricultura, la pesca, la minería. Centroamérica enfrenta tormentas más destructivas, el Caribe vive temporadas de huracanes más intensas, la Amazonía atraviesa sequías históricas y presión persistente por deforestación, y la región andina experimenta estrés hídrico creciente. Los efectos se trasladan a precios de alimentos, salud pública y flujos migratorios. Chile enfrenta un escenario especialmente exigente. Tras más de una década de mega sequía, 2026 consolida un nuevo régimen hídrico marcado por la escasez estructural. Regiones agrícolas como Higgins, Maule y Valparaíso muestran signos de estrés permanente, mientras zonas urbanas enfrentan riesgos crecientes de racionamiento. El aumento de incendios forestales, las olas de calor, la presión sobre ecosistemas clave desde la Patagonia hasta los humedales del norte exigen capacidades de gestión más sofisticadas. Al mismo tiempo, el país cuenta con una oportunidad estratégica. Su potencial solar y eólico, junto al desarrollo del hidrógeno verde, podría posicionarlo como actor relevante de la transición energética global, siempre que logre acelerar regulación, infraestructura e innovación. En síntesis, 2026 marca el momento en que la crisis climática deja de ser una advertencia abstracta, pasa a convertirse entonces en un condicionante directo del desarrollo.
La diferencia entre países no estará solo en la magnitud de los impactos que enfrenten, sino en su capacidad para anticiparse, adaptarse y transformar el riesgo climático en una palanca de resiliencia y renovación económica.